Bienvenidos. Si decidieron darle play a este video y decidieron tomarse un rato para escuchar la siguiente historia, es porque escucharon la advertencia, es porque probablemente hayan visto el video introductorio a este relato, es porque la curiosidad los llevó más allá. Independiente del motivo que haya sido, el que lo haya llevado a darle play a mi video, primero que todo se los agradezco. Les doy la bienvenida y junto con eso les doy una advertencia. El siguiente relato se adentra en una temática un poquito delicada, un poquito polémica para algunos y un poquito complicada. Nos salimos un poco del tema paranormal en sí para dar un paso más allá, para tangentear la temática religiosa, la temática tal vez del mal respecto de la religión, para darle una pequeña caricia a esas creencias que hoy día nos tienen con la fe en alto o sin ella. Los invito, los invito a quedarse, los invito a disfrutar, si es que así se puede decir, de lo que vamos a leer y a reflexionar en su propia fe y a reflexionar en lo que creen. El relato se llama Terror en la cima. Se ambienta en Machalí, Cerro San Juan, arriba, en la cruz. Prepárense, vayan por su refrigerio, su café, lo espero. Relato número 5. Terror en la cima. Soy un convencido, y nadie me ha obligado a pensar así, de que cada lugar tiene su propia historia, que la va construyendo con el paso de los años, y de que las personas que pasan su vida en esos lugares se transforman en protagonistas de esa historia o, como en el caso de lo que pasó en la cima del Cerro San Juan de Machalí, se transforman en víctimas. Sí, víctimas, de esas que cuando las ves luego de transcurridos los años, nunca logras saber si ellos de verdad comprendieron qué fue lo que les pasó. A eso me refiero. Cuando uno ve caminando por algún lugar del pueblo, o solo pasando la tarde en la plaza, a Aliro o a Claudio, ahora que son adultos, ni siquiera logras imaginar por todo lo que pasaron, lo que se cuenta que pasaron, porque la verdad solo la conocen ellos, y Mario, ni tampoco el cómo es posible que sigan vivos. Esa cruz, esa que todavía está allá arriba, en la cima del San Juan, hacia el lado sur, no es una simple cruz. Esta historia lo ratifica. En realidad todas las historias que se cuentan de ella lo ratifican. El problema es que, al día de hoy, aún hay personas que no lo creen así. Personas que no creen lo que esos 3 muchachos vivieron. Personas que piensan que todo lo que aquí les voy a contar fue una gran mentira. Pues a ustedes y a ellos mismos les digo, lean esto y después veremos qué piensan al respecto. Oye, Claudio, ¿en qué quedamos? ¿Vas o no vas?, preguntó Aliro, molesto por la indecisión de su amigo. Ya es tercera vez que armamos el viaje y sigues con la duda de si participar o no. Ya, pues viejo. Ya, sí lo sé, pero es que de nuevo escuché lo mismo. Antes de ayer pasé frente a la casa del viejo Anselmo y ahí estaba otra vez, contando la misma historia, no recuerdo a quién. Creo que no deberíamos ir, respondió Claudio, frunciendo el ceño. No había ni una pizca de broma en su expresión ni en sus palabras.
Eres un puto cobarde, intervino Mario, apoyado en la reja de su casa y con el pulgar izquierdo enganchado al cinturón. Tú no eres como tu hermano. Él sí fue. ¿O ya se te olvidó? Él sí tuvo las pelotas para ir. ¿Estoy mintiendo, Claudito? Aliro enmudeció, sorprendido por las palabras de Mario. Claudio apretó los puños. Acto seguido, un chirrido de sus dientes casi sordos se pudo oír en el ambiente. Aguantó firme la ira y el golpe en el alma que le significaba que le recordaran a su hermano, sobre todo de esa forma tan hiriente. ¿Sí o no? Responde vos, Claudito. Mario insistió. ¿Tuvo o no las pelotas? Sí, ya sé, le interrumpió Claudio. Sí, tuvo la valentía y fue con ustedes aquella vez. Ahora dime, ¿qué le pasó? ¿Lo recuerdas? Creo que no. Pues yo te refresco la memoria. No volvió. Punto. ¿Se te olvidó lo que pasó, Marito? Aliro terminó más sorprendido tras la respuesta directa y potente de Claudio. Se quedó atónito al ver la cara de ambos. Nadie nunca comprobó que por el simple hecho de haber ido a la cruz él no haya vuelto, respondió Mario. Pura mierda todo eso. Yo voy a ir y ustedes conmigo, y ya basta de tanta actitud de mamita. Quedamos de acuerdo hace rato en hacer este viaje. Ahora no vengan a echarse para atrás. Claudio, muy en el fondo, quería estar de acuerdo con Mario. La muerte de su hermano nunca se relacionó oficialmente con el simple hecho de haber participado en aquel viaje al cerro. Ahora, en la interna, eso que se cuenta en la calle, todos decían lo mismo. Por ir a molestar al de la cruz, su hermano había muerto. Claro, esas eran solo las conjeturas y habladurías, pero también hay que considerar que hay ocasiones en que algunas de esas conjeturas o habladurías no son simples rumores y que muchas veces tienen base sólida y justificación. Lamentablemente, la muerte del hermano de Claudio quedó siempre en el medio de toda esa definición, sin confirmarse ni descartarse nada en concreto. No sé, Mario, tal vez Claudio tiene razón, dijo Aliro, medio indeciso. A ver, fui claro. Hoy marchamos al San Juan y punto. A mí esas estupideces no me asustan, respondió Mario. A ti no te asustan, según tú, claro. Yo de verdad que preferiría ni acercarme a esa cruz, agregó Claudio. Su seriedad mostraba con claridad y sin intención lo que les podría llegar a pasar, pero ellos no estaban poniendo atención a su advertencia, porque eso era una advertencia. Ya, paren de lloriquear. Este viaje lo venimos armando hace rato y no pretendo cancelarlo, ya les dije. Nos vemos acá mismo, a las 3:30, ¿ok? Indicó Mario. Aliro y Claudio, a regañadientes y bastante poco convencidos, accedieron finalmente a asistir. Tan solo un par de horas distanciaba a los tres amigos del inicio de la caminata que los llevaría a la cima. Según sabían desde hace un tiempo, eran dos las rutas disponibles y aptas en su recorrido para poder subir. Una, que iniciaba por un sector habitado, no presentaba más dificultad ni emoción que varias cuadras cuesta arriba, hasta cruzar un canal de desagüe y enfrentar los últimos 200 metros de cerro hasta dar con el sendero del sur. El otro, más extenso, pero bastante más entretenido, los llevaría hasta la cruz iniciando por el Arco San Juan, que marca el acceso peatonal al cerro, sigue por el camino que sube hasta el estacionamiento y desde ahí continúa por unos 300 metros de ladera empinada, permitiendo al caminante aproximar a su objetivo directamente desde el poniente, no sin antes sortear un pequeño tramo de rocas y pastizales justo antes de la cima. Claudio y Aliro partieron directo a sus casas para preparar sus mochilas. El camino hacia sus domicilios, que no superaba las 2 cuadras, necesariamente los hacía pasar frente a la casa del viejo Anselmo, un muy antiguo residente de ese sector de Machalí. Claudio, que recordaba muy bien lo que había escuchado decir al hombre un par de días atrás, no se atrevía ni siquiera a mirar hacia la vivienda. Más bien, era el miedo lo que atrofiaba su cuello y le impedía voltear la cabeza. El solo hecho de mirar hacia el patio, con la posibilidad cierta de cruzar mirada con el viejo, le aterraba de sobremanera. Claudio, espérame, dijo Aliro, viéndose dejado atrás por el ágil avance de su amigo. Sí, pero apúrate, camina rápido. No quiero que nos vea. ¿Que no nos vea quién? Preguntó Aliro, intrigado.
El viejo Anselmo, no quiero que nos vea. Me aterra. ¿Acaso no lo has visto nunca? A mí no me asusta. Y claro que sí lo he visto, si es nuestro vecino, ¿cómo no lo voy a ver? No seas tonto, hombre, dijo Aliro. No sé por qué le temes tanto. ¿Qué tontería es esa? No me importa lo que pienses, solo apúrate, que yo no te voy a esperar, replicó el Claudio, que apuraba su avance cada vez más. Casi habían pasado por el frente de la morada del señor, cuando una voz, grave y susurrante, les habló. Ambos se sorprendieron. No gritaron ni mucho menos, pero sí un pequeño salto detuvo por un momento su caminar acelerado. Detrás de una cortina tiesa de suciedad, desplazada solo lo suficiente como para mostrar medio rostro, se asomaba el viejo Anselmo. De cara agrietada por los años y reseca por el sol y el polvo, coronada con un montón de canas desordenadas y tiesas, los miraba con ojos antiguos que mostraban advertencia, pero que a la vez expresaban lástima y hasta un cierto temor. Yo sé lo que les digo, no vayan, les dijo aquel hombre, con voz rasposa, pausada y a la vez cargada de cierto tono de sabiduría, como de autoridad. ¿Qué dice, oiga? Le preguntó a Liro. Claudio, por su parte, estaba paralizado. Solo guardó silencio. No suban a la cruz, no vayan con él, repitió el anciano. ¿Qué? No le entiendo nada, oiga, dijo Liro. No suban con él, déjenlo solo, no vayan con él, dijo por última vez el viejo, para luego cerrar la cortina lentamente y no aparecer más. Los muchachos solo se miraron y tras unos segundos de no decirse nada, continuaron su marcha. Mientras caminaban hacia sus casas, iban pensando en aquel decrépito viejo y recordando sus palabras. No suban con él, no vayan con él. ¿Entendiste lo que dijo? Porque yo no, preguntó Aliro, algo molesto por el atrevimiento del anciano. Yo sé que sí escuchaste y que sí entendiste lo que dijo, porque lo dijo muy claro. No suban con él, respondió Claudio. No te hagas el tonto conmigo. Yo no le entendí nada. Siempre ha sido un viejo loco y así lo será hasta que se muera. No tenemos por qué hacerle caso a nada de lo que él diga, agregó su amigo. Aliro, esta es la segunda vez que le oigo hablar de lo mismo, que no hay que subir, que pasan cosas allá. Ahora resulta que se asoma por la ventana justo cuando tú y yo pasamos y nos dice a la cara que no vayamos con él. Imagino que hablaba de Mario. ¿No te parece extraño todo eso? No lo conoce. ¿Por qué iba a hablar de él? Seguro hablaba de otra persona y se confundió y listo. Oye, ese señor sí lo conoce. Acuérdate, agregó Claudio. Aliro quedó pensativo. En efecto, era así. El viejo Anselmo era familiar lejano del muchacho, una especie de primo de su padre o algo por el estilo, solo que Mario no lo reconocía como tal. Para él, era solo un viejo loco que debería haber muerto hace rato. Daba la impresión de que lo odiaba por alguna razón. Bastante se había hablado en el pueblo respecto a la historia sobre la cercanía de sangre que los unía, y Aliro, en más de alguna ocasión, oyó de ella, pero definitivamente no la recordaba, o no la quería recordar. Claudio no dejaba de repasar una y otra vez en su cabeza las palabras del viejo. Primero, la charla que escuchó hace unos días atrás, ahora lo que les dijo estando frente a su ventana. El miedo a que ese anciano tuviera razón en algún sentido le decía que no fuera con aquel muchacho, que hiciera caso a su advertencia, que se olvidara del bendito viaje y que dejara la cima en paz. Su miedo era bastante, sí, pero no lo era tanto como para enfrentar a Mario. Aquel vago ejercía una extraña y negativa potente influencia sobre ambos amigos. Era mayor de edad y en músculos, pero era un idiota declarado ícono de esa raza. Mario había decidido ir y quería fotografiarse con sus amigos junto a la cruz. Con alguna artimaña estúpida los había convencido de aquello. Le importaba un rábano que el hermano de Claudio hubiera perdido la vida producto de esa caída que ocurrió durante su fatídico viaje al cerro. Según Mario, el hermano de Claudio no debió beber tanto alcohol ni hacer sus estúpidas piruetas. Eso fue lo que lo mató. Según él, la estupidez.
Mario pensaba que se lo había llevado esa misma estupidez que pudo haberlo sorprendido en cualquier otro lado o en otra ciudad, solo que a él lo sorprendió allá, en la cima. Claudio odiaba pensar en su hermano, odiaba recordarlo. Desde su partida que se culpaba por no haber podido ayudar. Se odiaba porque ya no lo tenía con él. Ya casi daban las 3:30 de la tarde cuando las tres almas se volvían a encontrar en el punto acordado. Mario vestía tenida deportiva, unas botas militares que eran de su padre y una polera sin mangas. Amaba mostrar 3 tatuajes baratos y medio deformes que tenía en su brazo derecho. Le daba un estilo rudo, según él. Y esto no sería la ocasión para no hacerlo. Aliro, como siempre, vistiendo su ropa normal de cada día. Era el más pobre de los tres, por lo que su colección de prendas de vestir no era muy variada. Claudio, que apenas soportaba su propia expresión apagada en ese momento, solo se preocupó de preparar bien su mochila. De su ropa, para nada, en lo absoluto. Para él, aquella caminata no ameritaba más que la vestimenta casual que había decidido llevar ese día. Saludos, veo que llegaron puntuales. Eso es bueno, así no perdemos tiempo. Adivinen cuál será la ruta, estimados acompañantes, indicó Mario. Alirio y Claudio cruzaron miradas sin mostrar gran interés en apuntarle al desafío. Tras encogerse de hombros sin ánimo de emitir respuesta, Mario agregó: Iremos por el arco, caballeros, les dijo, con un cierto grado más que sospechoso. Sí, como lo oyen, por el arco San Juan, así que prepárense, señoritos. La ruta hacia la cima que inicia en el arco San Juan no era precisamente la que iban a sugerir Aliro y Claudio. Ambos sabían que todos esos rumores, por los que habían oído en el pueblo, sobre cómo habían muerto todas esas personas que habían encontrado ahí mismo en el arco y en la parte de arriba, al final del camino que lleva al cerro. Sí, me refiero a los ancianos que hallaron en el arco y a la pareja de novios y las 2 amigas que encontraron muertas cerca del estacionamiento. Sabían muy bien que aquel cuidador de autos los había mandado al otro mundo, y por supuesto que no les apetecía pasar por ahí. Pensaban que, de alguna forma, ese lugar estaba cargado. Oye, Mario, pero ¿de verdad tiene que ser por ahí?, preguntó Aliro, con una seriedad que le hacía arrastrar su mentón por el suelo. Podríamos tomar la más corta, así llegamos antes y aprovechamos mejor la tarde, sugirió Claudio. En el fondo, estaba seguro de que, con eso de aprovechar mejor la tarde, lograría que Mario se entusiasmara y accediera. Tanto él como su amigo Aliro tampoco quería pasar por aquel sector. Había oído muchas historias de personas que aseguraban haber visto a esos enamorados por ahí, caminando tomados de la mano. No, 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 viejitos. Este será otro desafío y ya verán, dijo Mario, decidido y confiado en que su elección de ruta les daría una aventura completa, que sería toda una experiencia. Vamos andando, que la hora pasa y quiero empezar a subir ya mismo. Sin pronunciar más palabras, porque tenían claridad absoluta de lo inútil que sería, ambos amigos se unieron a Mario. Unos cuantos minutos después de charlar respecto de la ruta escogida, el trío ya la estaba iniciando. En fila india caminaban bajo la estructura del arco, cruzando a paso firme el puente peatonal habilitado para sortear el canal de regadío que marca la falda del cerro. Mario dijo algo respecto del caudal y lo turbia del agua, pero ninguno de los otros 2 jóvenes le tomó atención. Ambos, en el más profundo interior de sus entrañas, lo único que querían era cruzar y subir. Nada de mirar abajo, disfrutar el torrente ni cosa similar. Ese era el punto donde habían encontrado a esos 2 viejitos, y quedarse a disfrutar el paisaje precisamente ahí no les hacía ninguna gracia. Toda la ruta en sí era un desafío para valientes. Pasando el arco, luego de cruzar aquel puente y tras unos 100 metros de caminata por el camino en subida, se llegaba al punto inicial del cerro mismo, la zona de picnic, justo después de dejar atrás y por la izquierda el estacionamiento. Imagino que no nos vamos a descansar aquí, dijo Claudio, levemente agitado por el esfuerzo. No nos conviene detenernos, aún queda mucho por subir. A mí me gustaría parar un rato, igual me cuesta un poco respirar, comentó Aliro, aunque de verdad
era que su flojera y mala condición física le impedía caminar. No era solo la falta de aire. No te preocupes, Aliro. Sí vamos a parar, pero no porque debamos descansar. Solo quiero ver el lugar exacto donde ocurrió eso, respondió Mario. Claudio, sabiendo muy bien a qué se refería Mario, murmuró un garabato en señal de molestia por la intención de su amigo. ¿Qué quieres ver? Preguntó Aliro. No le veo nada de interesante a este sitio. Aliro, bendito tonto, acá no hay nada interesante. Es solo curiosidad, intervino Claudio, con cierto tono sarcástico. Lo interesante está allá arriba, ya verás. Allá sí que te arrepentirás. ¿Arrepentirme y de qué? Preguntó Aliro. Ya verás, amigo mío, ya verás, sentenció Claudio, con cierto atisbo de advertencia en su tono. Pese al enojo de Claudio y la indiferencia, más bien ignorancia de Aliro, el trío se vio observando el punto donde un par de meses antes fueron encontrados los cuerpos de la pareja de novios y sus amigas. Una animita pintada de blanco a medio construir marcaba el sitio recordatorio para la familia y los paseantes. Bajo su pequeño techo se podía ver una foto enmarcada de ellos cuatro en el centro, rodeada de algunas flores, cintas, un par de recuerdos pequeños y los restos tiesos y deformes de cuatro velas. A pesar de que ninguno de los tres jóvenes los conocía en persona, Mario era el más interesado en la detención, no por el morbo de estar en el punto exacto del crimen en sí, sino por lo que encerraba cada uno de los rumores que había escuchado respecto del espíritu recolector que vino por ellos aquel día. Mucho había oído y estaba en verdad intrigado. Que un espíritu o ángel viene a buscarte, que se aparece de pronto para llevarte y que es el encargado de hacerte comprender que has muerto, eran algunas de las conjeturas que había escuchado y que lo tenían obsesionado casi a nivel maniático con el tema. Según él, con eso de poder ver a aquel ángel o experimentar alguna de las historias que se encuentran en la cruz de la cima, seguro lograba la aventura que quería experimentar. Aquí fue, según dicen. Aquí los vino a buscar, dijo Mario, con la mirada fija sobre la animita y el entorno del canal de regadío, justo en el puente. ¿Quién los vino a buscar? Preguntó Aliro. Estaba algo confundido con lo que Mario estaba parloteando. ¿De qué cresta hablas, Mario? Preguntó Claudio. Ya, sigamos, mira que se hará tarde y no quiero caminar la subida ni menos el descenso cuando ya se haya oscurecido. Sabes muy bien que este sitio es peligroso de noche. Ya vamos, cálmate, solo quería observar. Quería ver si podía sentir algo. ¿Saben? Me intriga saber cómo será que vengan por ti desde el más allá. Eso de verdad que me gustaría experimentarlo. Me interesa mucho saberlo. Ah, ahora sí que entiendo. Mira, es simple. Mi abuela dice que si has sido bueno, intervino Aliro, viene por ti la silueta negra o varios ángeles. A esa silueta negra le llaman el guía o algo así. Si no, si te portaste mal durante los años que viviste, serán las sombras las que te llevarán. Se dice que son sombras heladas, muy frías. Eso me ha contado mi abuela, pero no sé si creerle o no. A veces está medio loca la veterana. ¿De qué mierda hablan? Ustedes son los que están locos, ¿lo sabían? ¿Qué ángeles ni qué sombras? Ya, vamos de una vez, dijo Claudio. Estaba molesto por fuera, pero algo temeroso por dentro por lo cierto que pudiera ser, tal vez, lo que Aliro acababa de relatar. Para Claudio, el tema no era desconocido. De hecho, sentía ese temor porque su abuelo también le había conversado muchas veces algo similar. Ahí en Machalí, los abuelos saben muchas cosas, créanme. O viene por ti la silueta negra acompañado de ángeles o las sombras, y no hay más. Nada de medias tintas, como se dice. Todo dependerá de cómo fuiste acá y del legado que dejaste antes de irte. Él sabía del tema, solo que no estaba seguro que fuera el mejor lugar para conversar de ello. Luego de un rato de estar parados en aquel sitio, continuaron su caminata. El asunto aquel del guía, de los ángeles y las sombras había quedado atrás, justo al lado de la animita blanca. Por extraño que parezca, los tres se volcaron al esfuerzo de llegar a la cima, por lo que no volvieron a tocar el tema. En general, todo se iba dando con tranquilidad, con la sola excepción de la actitud de Mario.
que poco a poco empezó a resaltar de una manera poco usual en él durante esa última parte del ascenso. A esa altura de la caminata, los tres jóvenes poco hablaban entre ellos mientras subían debido al cansancio y la respiración dificultosa. Esa etapa presentaba una gradiente mucho más pronunciada. Pero Mario, en ciertos momentos, murmuraba y vociferaba palabras sin sentido, casi sin ningún tipo de dificultad. Se preguntaba y respondía solo, una y otra vez. Mario, te hago una pregunta. Dale, Claudio, por supuesto. Aliro los miró sin decir palabras. El jadeo constante se lo impedía. ¿Qué te han dicho de la cima? Me refiero a si te han comentado algo en específico de la cruz que hay allá arriba. Muchas cosas, Claudito, respondió. Me han dicho muchas cosas que, si se las hubiera contado allá abajo, ninguno de ustedes habría venido conmigo. ¿Qué cosas? Jadeó Aliro, medio atemorizado. No sé de qué hablan. No me asusten, oye. Aliro, amigo mío, no tienes idea de cómo te vas a asustar, le dijo Claudio, con mirada serena. Aliro lo miró atónito. Vaya, vaya, ¿acaso sabes algo, Claudito? Preguntó Mario, esbozando una leve sonrisa de satisfacción. Mira, Mario, te lo voy a graficar así. Si tú realmente tuvieras la más mínima idea de lo que allá arriba sucede, créeme que no estarías acá, respondió el muchacho. Mario lo miró serio, callado. En el fondo, y muy en el fondo, sabía con certeza que Claudio tenía razón. Él solo había oído una que otra cosa, había escuchado rumores, historias locas que nadie cree, pero que él quería experimentar. Ahora bien, la historia de Claudio era distinta, era potente y lamentablemente estaba marcada por la muerte de su hermano. Allá en la cima estaba la respuesta a su pérdida. Él lo sabía y por eso aceptó el reto, por eso accedió a la imposición de su amigo Mario. Posterior a la partida de su hermano, nunca más volvió siquiera a intentar llegar a la cima, por lo que esta resultaba ser la ocasión de cerrar ese ciclo. Aliro, sin entender nada, sin la capacidad aeróbica de entender nada, solo los oía y trataba de seguirles el ritmo. Mario, enfocado en sus ideas, seguía parloteando para sí mismo de tanto en tanto, moviendo sus brazos y agarrando su cabello. Estaba demasiado metido en su propia conversación que daba la impresión de que iba solo, sin nadie a su lado. Por su parte, Claudio, mientras avanzaba, no hacía más que mirar la cruz, que algo ya se matizaba con el tono de la tarde. Del blanco original, gastado y dañado por los años y el maltrato, pasaba a un rosa pálido, algo plomizo. Ya falta poco para llegar. Vamos, Aliro, apura el paso, exclamó Mario, quien encabezaba la fila de avance. Ya viene, déjalo tranquilo, intervino Claudio. Concéntrate arriba, mira la cruz. Aliro llegará, que eso no te preocupe. Mejor así. Tienes razón, Claudito. Voy a concentrarme en la cruz. Sí, respondió Mario. Claudio lo miró sin reaccionar a la acostumbrada burla que hacía cuando pronunciaba su nombre. Durante el avance, mezcladas entre las piedras, arbustos, pastos y senderos hechos por los caminantes y animales que circulan en esa parte del cerro, no fueron pocas las marcas y carteles que decían: no subir, devuélvanse, que no los pille la noche, o líneas y mensajes similares. Pintadas de blanco, hechas con piedras pequeñas o ramas alineadas, o algunas con sangre seca, todas indicaban lo mismo. Mario no las veía con lo entusiasmado que iba, o si las veía, les hacía caso omiso. Claudio solo las leía y seguía. A Aliro, por su parte, a medida que subían e iban leyendo, le iban cambiando el rostro cada mensaje que leía, que pasaba por sus ojos. Y él sí les había puesto atención. Oye, oigan, ustedes, ¿vieron lo que está escrito por todos lados? Dijo Aliro, cambiando el tono. Antes de que recibiera respuesta alguna, un fuerte chillido se oyó tras unos árboles, de esos que producen algunas aves al escapar asustadas, alertados por algún atacante.
Los tres saltaron del susto, miraron de golpe a su izquierda, oyeron lo mismo, pero no vieron nada. No hubo ave, ni ramas agitadas, ni aleteo. Chillido y miedo fueron los únicos ingredientes de aquel momento. ¿Qué mierda fue eso?, gritó Mario. Aliro soltó un grito casi afeminado. Sigan caminando, dijo Claudio, mientras respiraba profundo para bajar sus pulsaciones. Ese chillido fue una advertencia. ¿Advertencia de qué?, se preguntaron los otros dos, sin decir palabra. Un silencio total inundó aquel instante. Caminen, que se hace tarde. Debemos llegar pronto, agregó Claudio, alargando un poco más sus pasos. Pocos metros faltaban para llegar a la cima cuando un segundo chillido los recibió. De nuevo sin ave, sin ramas, sin aleteo sonoro. Solo otro ruido que golpeaba sus oídos como una sorda advertencia. La segunda advertencia. Así tal cual fue, murmuró Claudio. Eso fue lo que dijo mi hermano. ¿Qué dices, viejito?, preguntó Mario, intrigado por el comentario. Mi hermano lo dijo antes de morir, agregó. Asimismo fue que empezó todo aquello que les pasó durante su caminata. Oye, ¿qué dijo tu hermano? ¿Cómo que así empezó todo? ¿De qué cresta hablas?, reclamó Aliro, cuyo rostro no mostraba ni agrado ni curiosidad. Terror era lo que escupía su mirada, solo terror. Él lo dijo en el audio que me mandó 2 minutos antes de que empezara a empeorar luego de su caída. Dijo, así empezó todo, escuchamos 2 chillidos muy agudos, luego empezaron los gritos descontrolados de todos acá, y al final empezamos a correr, y ahí fue cuando ocurrió la caída de algunos, incluyéndome. Y sí, así fue. Lamentablemente esa caída que sufrieron varios del grupo incluyó la de él mismo. Algunos minutos después empeoró. Empezó con síntomas muy severos debido a los golpes en su cabeza, hasta que murió. Los chillidos ya los oyeron. ¿Qué crees que sigue ahora, Marito? ¿No que venías muy valiente? Mario lo miró y no le tomó asunto. Solo siguió con sus charlas medio introspectivas. Aliro, aterrado luego de escuchar los detalles entregados por Claudio, no pudo ni pronunciar palabra. El arrepentimiento de haber subido hasta ahí le había quitado hasta el jadeo, reemplazándolo por taquicardia. A mí no me interesa lo que digas ni lo que haya dicho tu hermano, comentó Mario. Muerto está y se lamenta, pero de seguro se cayó por tonto, como todos los otros que cayeron con él. No pudieron haberlo empujado. Estamos a metros de llegar, así que vamos. No queda nada. Claudio lo miró sin responder. A pesar de la rabia que empezaba a inundarle por dentro, debido a la forma en que aquel muchacho se expresaba a su hermano, optó por no hacer nada. Solo continuó. Tal como los 3 amigos avanzaban hacia la cima, la tarde también avanzaba sobre ellos, y como suele ocurrir en esa época del año, el sol los dejó de compartir su luz bastante temprano. La noche se asomaba de golpe y ahora, además de continuar con la parte final de la subida y la ridícula sesión de fotos junto a la cruz para Mario, llegaría después el momento de tomar la decisión de retornar cerro abajo o pasar ahí la noche, situación para la que ninguno de ellos estaba preparado. Para los 3, tal decisión se presentaba de distinta forma. Aliro quería retornar de inmediato. Mario quería seguir sumando adrenalina a su experiencia, por lo que estaba dispuesto a amanecer ahí si fuese necesario. Claudio, a como diera lugar, buscaba cerrar su ciclo, saber de alguna forma qué fue lo que pasó con su hermano y retornar lo antes posible. Cada uno con su situación, con su historia. Todos juntos, pero a la vez todos separados por kilómetros emocionales que jamás llegarían a cruzarse en un solo punto. Oye, Mario, ¿te puedo hacer otra pregunta?, dijo Claudio, avanzando con la mirada fija en el suelo, a 2 metros detrás de su amigo. Buen hombre, ¿qué deseas saber? En este último tramo estoy abierto a atender consultas de todo tipo. Procede con confianza. ¿Tienes alguna remota idea de por qué el viejo Anselmo nos dijo no vayan con él, no suban con él? ¿Sabes a quién se pudo haber referido? Tras lo dicho por Claudio, lo único que se oyó fue el crujir de las piedras y ramas que pisaban sobre la tierra.
las piedras y el pasto seco arrastrándose bajo sus calzados. Ruidos sordos y aplastados, mas no palabras. ¿Me escuchaste? Marito, repitió Claudio. Sí te oí, muchacho, contestó Mario, con tono seco y cortante. Entonces, ¿alguna idea de a quién se pudo referir? ¿Se te ocurre a alguien en particular? Reiteró Claudio, mientras la expresión atónita de ¿qué sucede acá? No se hizo esperar para aparecer en el rostro de Aliro. Ruidos aplastantes que adornaban preguntas y recuerdos hirientes sin respuesta. A ti, ¿o me equivoco? El viejo Anselmo se refería a ti, dijo Claudio, que esta vez continuaba su avance mirando directo al frente, buscando la reacción de Mario. Luego de dar otros 3 pasos, Mario se detuvo y se giró bruscamente, quedando muy cerca de la cara de Claudio. Créeme, Claudio, tú no lo quieres saber, le dijo, mirándolo directo a los ojos y con un tono absolutamente diferente al que los otros 2 amigos estaban acostumbrados. Claudio, al verlo casi encima suyo, se detuvo de golpe sin bajar la mirada. Estando ambos así, mirándose fijamente a no más de medio metro de distancia, se dijeron mucho sin pronunciar ni una sola palabra. En su pequeño espacio de miradas silenciosas no hubo más ruidos ni frases pronunciadas por varios segundos. Ambos mantuvieron el contacto visual, directo y penetrante, desafiando la debilidad mental y emocional del otro. Eso hasta que aquel silencio se rompió. Tú lo sabes, ¿cierto? Dijo Claudio, acercando aún más su cara. Tú sabes muy bien qué pasó acá y por eso tenías que volver. Te repito, Claudio, tú no lo quieres saber. Aquella tarde tú eras parte del grupo, ¿o no, Mario? Insistió Claudio. Sabes bien qué pasó, sabes bien cómo cayeron y por qué salieron corriendo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Si nadie creyó en mi hermano ni en lo que los demás contaron después, ¿por qué tenía que ser solo él quien fuera declarado loco mientras agonizaba? Yo no escuché nada, yo no vi nada. Yo solo vi a muchos salir corriendo, luego a tu hermano y varios más caer cerro abajo. Pero no sé nada más, respondió Mario, que había vuelto a mirar a la cruz, moviendo su cabeza de lado a lado y caminando con actitud indiferente a las interrogantes de Claudio. Parecía que buscaba algo, o a alguien. Luego de otro par de pasos, el avance se les hizo más pesado, más lento, casi arrastrado. En cierto momento hicieron silencio todos por igual. Lo único distinto entre ellos era su expresión, que variaba desde la exaltación de Mario hasta la preocupación de Aliro. De pronto, de un segundo a otro y sin explicación aparente, un manto de frío intenso cubrió sus espaldas acaloradas. Fue tan drástico el cambio de temperatura que de inmediato se vio salir un extraño vapor tibio desde sus lomos. Y, como para completar el cuadro anormal, cada jadeo que daban era marcado por una exhalación helada y vaporizada. Frío, miedo y oscuridad. Así se puede resumir su entorno en el momento en que llegaban a la cruz. El silencio que adornaba sus pasos en ese punto del trayecto de pronto fue interrumpido al oírse un tercer chillido, intenso, no a la izquierda ni a la derecha, sino que por todos lados. Chillidos intensos, frío y sombras. Terror en la cima. La base de la cruz se había transformado de un instante a otro en el punto de encuentro entre ellos y ese algo que claramente no quería que estuvieran ahí. Primero escucharon los chillidos, luego vinieron los gritos, de seguro por el terror que sintieron, después todos salieron corriendo y ahí algo los empujó. Por eso mi hermano se cayó, por ese algo que lo empujó, gritó Claudio, tratando de controlar su miedo ante las evidencias empíricas de aquello tan extraño que estaba experimentando, y al mismo tiempo tratando de entender qué era todo eso. Ah, no, lo siento, pero yo me aburrí. Yo ni cagando llego hasta arriba, exclamó Aliro, dando media vuelta e iniciando el descenso. Ahora entiendo lo que el viejo decía. Haberle hecho caso. Ya, chao, me voy. Y ustedes también deberían irse, les gritó hacia atrás, mientras se alejaba cerro abajo. Oye, Aliro, nos vemos abajo, camina despacio. Mira que es peligroso un descenso a oscuras, le aconsejó Claudio, mirando con compasión el tembloroso retorno de su amigo. En el fondo, estaba sorprendido porque casi lograra llegar arriba. Por alguna razón,
había asumido que ni la mitad del recorrido llegaría a completar. Maldito miedoso. Debió quedarse abajo con sus putos temblores y lloriqueos, agregó Mario, que seguía mirando alrededor, inquieto, impaciente. Ya llegamos, Claudio. ¿Lo sientes? Porque yo sí lo siento. Está aquí. Claro que sí se siente, y es que está demasiado frío. Yo te dije allá abajo que se nos haría tarde. Creo que deberíamos... Un fuerte golpe en su espalda interrumpió su hablar, empujándolo hasta casi caer. ¿Pero qué cresta? Exclamó, logrando apenas mantener el equilibrio. Mario vio claramente el movimiento de bruces de Claudio y una extraña expresión de satisfacción iluminó su rostro. No se sorprendió, se alegró. Sabía que aquello que buscaba ya estaba con ellos ahí, cerca, y que no estaba feliz por su presencia. Una vez que se logró reincorporar sin poder salir del asombro, Claudio sintió un chorreo tibio en su espalda. No era sudor, era más tibio que eso. Se intentó tocar con dificultad y de inmediato palpó una rasgadura en su ropa que no estaba al iniciar la aventura. Aquello no fue un golpe. Un zarpazo había marcado su polera y su cuerpo. Eso sí que no lo esperaba. De oír chillidos por todas partes, ahora pasaba a ser herido. Quería correr, pero por alguna extraña razón no podía. Se sentía amarrado al piso, retenido contra su voluntad. Su intención era seguir a Aliro, pero no podía ni siquiera levantar un pie. Atónito por el momento de inmovilidad forzada que estaba viviendo, de pronto reaccionó. Sacudió su cabeza y se dio cuenta de la extraña y visible satisfacción de Mario por su situación. Recién ahí, mientras procesaba su ridículo congelamiento y aquel chorro de sangre fino y tibio que llegaba a su espalda baja, volvió a recordar la advertencia del viejo. No vayan con él, no suban con él. Terror e incertidumbre empaparon a Claudio en un sudor ahora frío, temblores y agitación. Mario, por su lado, estaba extasiado, hablaba solo, balbuceaba y agitaba las manos mientras daba pasos y vueltas sin sentido. Entonces, Claudio comprendió por fin que el miedo de Aliro no fue una actuación teatral, que sí fue real. Entendió que los chillidos no eran un montón de aves nocturnas huyendo asustadas, y lo peor de todo, y que más se negaba a asumir, entendió que su rasgadura y aquella humedad tibia en su espalda también eran reales. Sí, eran reales, así como lo fue la muerte de su hermano. ¿Estoy cerca de morir? ¿Mario mató a mi hermano? Eran interrogantes que golpeaban su mente de ida y de vuelta y le sacudían la cabeza sin compasión hasta hacerlo tambalear. ¿Qué te pasa, Claudito? Le preguntó Mario, marcándolo con una mirada bruta, cargada de placer. ¿Cómo dices? ¿Acaso no viste lo que me pasó? Algo me empujó por la espalda y mira, mira mi espalda. Estoy sangrando, mierda. Estoy sangrando y no tengo puta idea de por qué, le gritó Claudio, mientras le mostraba la palma de su mano empapada en sangre. Mario detuvo su extraño ir y venir. Brazos abajo, lo miró durante unos segundos mientras ladeaba su cabeza de lado a lado. Sus ojos temerosamente profundos se clavaron en Claudio, y como si fuera poco, sus líneas de expresión facial no hacían otra cosa que desprender toscos intentos de sonrisa. Una sonrisa sarcástica, placentera, rebosante hasta las náuseas de satisfacción por lo que veía y por lo que estaba seguro que iba a suceder. Así se mantuvo, mirando, sonriendo y respirando seco, hinchando el pecho con cada inhalación como si fuera un maldito bisonte que se prepara para la embestida. Tú sabías, Claudio, sabías que no tenías que venir, le dijo Mario, pronunciando las palabras esta vez con una voz que sonaba mucho más agravada y rasposa. Te lo dijo el viejo Anselmo y no lo escuchaste, pues ahora estás acá conmigo, con nosotros. Un golpe de ruido agudo estremeció el lugar. Eran los chillidos que reaparecían justo en ese momento. Se podían oír como si fueran cientos de pájaros gritando desesperados, a tal punto que perforaban los oídos de Claudio. Intentó correr, por segunda vez, para dejar atrás toda esa locura, pero lo paralizado de su cuerpo se lo impidió de nuevo. Fue entonces cuando el miedo lo envolvió, el terror de no poder moverse, de sangrar sin saber por qué y de oír griteríos salvajes por todos lados. En medio de todo ese espantoso escenario,
Volvían a su cabeza segundo a segundo las palabras soltadas por el viejo y la huida de su amigo Aliro. Volvían a su cabeza rebotando de lado a lado, adornados del cuestionamiento lógico de por qué Cresta estaba metido en semejante porquería en lugar de estar en casa, con su madre, disfrutando de lo que fuese que podía disfrutar. Intentando evitar que la locura lo emborrachara, no dejaba de mirar a Mario. Aquel amigo rebelde al que le tenía bastante estima, se conocían desde niños, y que ahora, con los brazos alzados y el cuerpo vibrando por completo, estaba ahí, parado detrás de la cruz y mirando hacia el cerro, envuelto en lo que parecía ser un extraño rito de danzas y alabanzas. ¿Qué cresta haces, Mario?, le gritó, intentando alcanzar la base de la cruz. Acá está, ya lo siento, exclamó Mario, alzando aún más sus brazos una y otra vez, casi convulsionando. Claudio, medio arrodillado y a esa altura casi muerto del miedo, comprendió que aquel mal, algún tipo de mal, no podía ser otra cosa, mantenía poseído a Mario y que a él mismo lo tenía inmovilizado y aterrado. Unos segundos de claridad mental le bastaron para comprender aquello y para asumir que sería inevitablemente su destino. Morir ahí de alguna forma horrenda o terminar poseído como Mario, adorando a quién sabe qué puto demonio. ¡Para! ¡Deja de hacer huevadas, Mario! Un grito interrumpió al muchacho en su ritual. Era Aliro, que volvía corriendo para abalanzarse sobre él por su costado, intentando agarrarlo con sus brazos. Más allá de sorprenderse o asustarse, Claudio sí que se sorprendió y se asustó. Mario lo desvió al instante hacia un costado aplicándole con su brazo izquierdo un certero golpe en la cabeza, haciéndolo volar varios metros. Aliro se rompió el cuello al caer de muy mala forma sobre unos arbustos. ¡Lo mataste!, murmuró Claudio, mirando atónito la expresión de terror y sangre de Aliro, tendido entre las ramas. Todos vamos a morir, todos, y él se quedará, dijo Mario, con la mirada fija en Claudio. ¿Pero qué mierda te pasa?, exclamó Claudio, entre furia y sollozos. Él no se podía mover y su amigo yacía herido, inmóvil, probablemente muerto. De pronto, no sé si de milagro o no, pero su sentido de supervivencia lo hizo levantar su cabeza y mirar hacia arriba. Justo al frente de él, ahí fue que la vio. La imagen de la cruz que observó de inmediato silenció todo en su cabeza, silenció todo chillido y zumbido que oía alrededor. Acalló incluso los gritos de Mario. Aquella imagen que humilde y lleno de paz observó, lo tranquilizó. Entonces Claudio confió. Tengo que destruir esa cruz, dijo Mario, embravecido. Tengo que destruirla. Con dificultad, pero lleno de la fe, Claudio dejó de lado sus tormentos, sollozos y temores de muerte e intentó moverse otra vez. Dejó de lado todo el miedo que ahogaba su corazón hasta que lo logró, arrastrándose. Tirado en el suelo y abrazándola con fuerza en la base, volvió a sentir paz y seguridad. Se sintió confiado bajo su protección y comprendió finalmente qué sucedía en ese lugar. ¡Apártate!, le gritó Mario, a la vez que se acercaba amenazante. Todavía en el suelo y bien aferrado a la cruz, Claudio se dio cuenta de que Aliro aún se movía. Pudo ver que así de mal herido como estaba, aún tenía control sobre algunos huesos. Supo entonces que, si no lo ayudaba rápido, sin duda lo terminaría sepultando pronto. Al mismo tiempo, en su cabeza se libraba una lucha psicológica entre el bien y el mal que lo hacían pasar por instantes de paz y confianza, pero que luego eran destruidos por más chillidos y gritos que lo invadían nuevamente de miedo. Luchaba por no sucumbir y por no perder el poco raciocinio que le iba quedando. ¿Qué haces, Mario?, exclamó cuando lo vio llegar a su costado y que, estando a un par de metros de él, se detuvo. Lo mismo me dijo tu hermano. Reacciona. No hagas eso. Estás maldito. Y mucho bla, bla, bla. Me aburría con sus putas palabras. Claudio le clavó la mirada. ¿Qué dijiste de mi hermano, mierda? Él también se hizo el héroe aquella noche. Se lo advertí, pero también intentó impedir que cumpliera con mi tarea. Yo sabía que su muerte no había sido accidente. Tú lo empujaste, perro maldito. Claudio lloraba a la vez que gritaba. Acababa de confirmar sus sospechas.
La impotencia de tener enfrente al responsable de la muerte de su hermano le carcomía las entrañas. Fue tan fácil, amigo mío. Bastó con esperar a que intentara huir como todos esos niñitos que corrieron con él. Y ya, ¡paf! Un toquecito en la espalda y se fue al suelo. Luego se fue al hospital. Y luego, bueno, al cementerio. Y se nos acabó el héroe. ¿Qué te parece, Claudito? Yo creo que tú vas a terminar igual, acompañando a tu hermanito querido. Con una expresión increíblemente complacida, Mario detallaba a su amigo entre carcajadas cómo se había encargado de su hermano. Atónito por la macabra confesión que acababa de escuchar, apretando sus puños y en silencio, Claudio acumulaba rabia y sed de venganza, reflejadas ambas en las lágrimas atoradas en sus ojos. De un principio había sospechado de él, y aunque nunca hubo pruebas claras y concretas de su eventual participación, sabía que aquel imbécil alguna responsabilidad tenía. Apártate, te dije, tengo que terminar la tarea, llevo días esperando esto. Claudio lo sabía muy bien. Si Mario derribaba la cruz, la cima del Cerro San Juan se transformaría en la puerta de entrada hacia el pueblo para aquello que lo tenía poseído. Infinitas marcas y golpes en su base tenían a esa cruz casi en el suelo. Era una cruz vieja que apenas se mantenía en pie. De hecho, lo hacía desde hace muchos años a pesar de los embates de la naturaleza y todo el maltrato que había recibido. Esa cruz, así como estaba, resultaba ser el escudo divino de Machalí y toda su gente contra toda fuerza maligna y mala vibra que quisiera invadirles. Me refiero a toda maldad y mala vibra como aquella que tenía tomada el alma de Mario. Claudio tenía que protegerla, tenía que detener a su amigo y de algún modo impedir que derribara la cruz, sin morir en el intento. Suéltala, te dije, suéltala ahora, volvió a gritar, sin preocuparse de lo baboso de su alarido. Sus ojos enrojecidos de odio empezaban a hincharse. Claudio, con fuerzas que ni él mismo supo de dónde sacó, logró ponerse de pie y quedar de espaldas a la cruz, mirando directo a Mario. El terror que sentía en ese instante lo hacía estar alerta. La furia que lo invadía por tener enfrente al asesino de su hermano lo mantenía tenso, preparado y agresivo. Ambos amigos se vieron parados uno frente al otro, uno poseído y con la tarea de destruir aquella cruz, y el otro esperanzado y soportando el dolor por la muerte injusta de su hermano. Muerte que, en ese instante comprendió, no era culpa de su amigo, sino de aquella entidad que lo controlaba. Alrededor de ellos, chillidos y aleteos insoportables, gritos de animales y un viento tibio los envolvían como si fuera la enorme carpa de un circo maldito que quería llegar al pueblo para llenarlo de destrucción y maldad. Aquella sería una pelea corta. Mario no era Mario, era otra cosa, más fuerte y mucho más violenta. Era él, sí, pero fuera de sí mismo. Claudio sabía muy bien que iba a ser lastimado, que le haría mucho daño, y se preparaba para aquello. En lo que demora dar un simple pestañeo, con pasos anormalmente largos, Mario se abalanzó sobre su amigo hasta lograr agarrarlo del cuello. Aquel no era solo un apriete, era un incruste de uñas, de garras. Aquella era una presión sangrante que con fuerza sobrehumana y sin dar ninguna oportunidad de defensa o reacción, dejaba a Claudio pasando de piel clara a amoratada en cosa de segundos, sosteniendo apenas de puntillas. Girando en redondo a pasos cortos, con él casi levitando y mostrando en su rostro un placer maligno y oscuro, Mario lo apartó de la cruz, lentamente. Mario, me estás matando. Con mucha dificultad para respirar, Claudio le intentaba rogar que no lo matara. Ahora te toca a ti, volvió a reír y a apretar aún más su agarre. Claudio empezaba a verse cianótico. Suéltame, por... Entre respiros y aferrado con ambas manos a las muñecas de su atacante, el joven forcejeaba y le pedía por su vida. Esto se acaba acá. Tú te mueres y esa cruz se cae y yo gano. Ya no tocaba el suelo. El vaivén liviano y pendular de sus pies se lo decía, a la vez que el dolor agudo y tibio de su cuello le indicaba, milímetro a milímetro,
cómo los dedos de Mario se enterraban aún más. Su tono morado pálido seguía matizando lentamente al azul, y su conciencia poco a poco lo empezaba a abandonar. Ese era su final. Con la poca conciencia que le iba quedando, Claudio ya se convencía de que pronto vería a su hermano, y así esperaba. Se aferraba a la vida casi inconsciente. Esperaba tranquilo, porque sabía que pronto ocurriría. Pronto aquella pequeña luz al final del túnel empezaría a encenderse. Justo cuando sus brazos habían caído, lacios y desganados, un fuerte sangoloteo y golpe desarmó todo en su conciencia, su cabeza y en su cuerpo. Chillidos, griteríos salvajes y viento tibio, todo desapareció de una sola vez. La luz del túnel frente a sus ojos se apagó de golpe y dio un paso a la llama intensa y potente del dolor sobre todo su cuerpo. Estaba en el suelo, junto a Mario, que recibió la mayor parte del golpe en su espalda y su cabeza, y junto a alguien más. Alguien que forcejeaba con energía y violencia con aquel joven poseído, enredados entre piedras, ramas y tierra. ¡Qué cresta! Medio recuperado y ya de rodillas, Claudio sacudía su cabeza de lado a lado procesando la escena y tratando de reordenar su cerebro y reacomodar sus huesos. Su principal preocupación en ese minuto, en paralelo al dolor generalizado que sentía por el costalazo que se dio en el suelo, era mantener con su mano la presión en el cuello. No sabía qué tan grave era su herida, pero sí sentía cierto chorreo tibio bajar por su antebrazo. Claudio conocía bien la sensación de aquel escurrimiento, por eso se preocupó. La imagen se le aclaraba poco a poco. Mario se encontraba en el suelo, boca abajo, siendo reducido y amarrado por quien detuvo el estrangulamiento. Aquel sujeto se veía fuerte, pesado y enérgico. Hacia el otro lado y sobre los arbustos estaba Aliro, inmóvil y algo torcido, pero vivo. El pobre chico había observado toda la escena entre lágrimas. Luego de un par de minutos aquel forcejeo cesó. A esa altura, aún sin saber quién le había ayudado, Claudio ya había gateado con dificultad hacia la seguridad de la cruz para volver a abrazar la base. Una vez allí, algo más tranquilo, pudo ver a aquel hombre empezar a levantarse y llegar a ponerse de pie con 2 o 3 movimientos. Movimientos que, para su sorpresa, pasaron de ser movimientos potentes y enérgicos a movimientos lerdos y casi enfermizos. Aquella persona fuerte, pesada, enérgica, tras apaciguar la violencia de Mario y tranquilizar el entorno, de pronto se volvió en una persona lenta, encorvada y pacífica que luchaba por sacudirse un poco el polvo de algunas ramas. Aquel hombre, ya en pie, miró unos segundos al poseído en el suelo, respiró profundo y levantó sus brazos al cielo, agradeciendo, pronunciando palabras que Claudio no pudo comprender. Al finalizar aquello, se volteó y miró hacia la cruz. «Anselmo», murmuró Claudio, atónito. Sus ojos en extremo abiertos reflejaban el nulo entendimiento y sorpresa de lo que veían. «Te lo dije, muchacho, te dije que no vinieras con él». «¿Pero cómo llegó?», preguntó Claudio, consciente de que aquella pregunta no importaba en lo absoluto. Estaba demasiado sorprendido por cómo aquel viejo débil había podido vencer a Mario. No podía procesar otra frase en aquel momento. «El cómo llegué aquí no importa. Debiste obedecer». El muchacho lo escuchó sin interrumpir, asumiendo su error. «No tienes idea de lo que ahora va a pasar. Tu hermano tampoco me escuchó aquella vez y por eso murió. Ahora tú casi mueres. Ustedes dos casi mueren. Vamos, tienen que volver a sus casas». Claudio se incorporó, ayudado con un fuerte tirón y sólido de la mano del viejo. Aquella noche todo cambió para los 3 amigos. Mario fue internado en un centro cristiano de salud mental por supuestos problemas mentales. Ahí es visitado todas las semanas por Claudio, que trata de ocultar y sanar sus cicatrices y marcas de su cuello y espalda, pero en especial las de su alma. Lo acompaña Liro en su silla de ruedas. En el fondo de sus corazones, jóvenes y sobrevivientes, no hay reproche contra su amigo, solo fe en Dios. El viejo Anselmo murió 2 semanas después del incidente, en su casa, ahorcado con su propio cinturón. La nota encontrada en el suelo decía: «Yo jamás destruiré la cruz».
Fin. Se los dije cuando empecé el video. Mira. Se me eriza la piel de haber solamente terminado de leer el relato. Y una potente experiencia para Claudio y para Aliro. Mario, obviamente, víctima de toda esta posesión, refleja tal vez parte de lo que es humanidad, parte de lo que es la humanidad. Nos dejamos llevar por algunas ideas y terminamos siendo víctimas de posesiones, de creencias que van en contra de lo normal, por así decirlo. Quise compartirlos con ustedes. Me alargué muchísimo, 1 hora de video, pero creo que la historia vale la pena. Es por lo menos escalofriante. Así es que se las dejo ahí. Espero que la hayan disfrutado. Espero que puedan procesarla y puedan quedar un poquitito con la interrogante de dónde queda esa cruz. ¿Dónde está esa famosa cruz? Está en Machalí, Cerro San Juan, arriba. Es la del sector sur. Hay 2 cruces, una hacia el sector norte y una hacia el sector sur oriente. En esa, la que está sobre la zona de picnic. Ahí se enmarca esta historia ficticia, entre comillas, ficticia. Les dejo un abrazo. Gracias por haberme regalado este tiempo para poder compartir mi historia con ustedes. Y les dejo la invitación para la próxima. Aunque quedan 3. Cuídense. Yo me voy a relajar. Cuídense. El terror está allá afuera. No lo olviden.